momento, un momento. Silencio, por favor. Hoy, señorías, sí, señorías. Señor Tarno, silencio. Lo llamo al orden. Señor Suárez, silencio. Pues ya ven que el Congreso esta mañana estaba bastante caliente. Mucha tensión en el Congreso por una normativa que debe salir adelante, las medidas económicas para salir de la crisis provocada por la guerra de Ucrania, pero en la que se ha hablado de otras cosas que no tienen nada que ver con lo que contiene ese decreto. ¿Qué tal? Buenas tardes, porque lo cierto es que la norma que se vota hoy allí no tenía nada que ver con el presunto espionaje al independentismo catalán, pero este asunto era clave para arrancar los votos de los partidos independentistas que apoyan al gobierno y finalmente parece haber obtenido el apoyo de otros independentistas, los vascos, para sacar adelante la norma. Un enredo enorme para sacar adelante un decreto que contempla parte de las iniciativas económicas del Estado para aplacar la inflación. Tendrán que callarse cuando se vean las actuaciones que han tenido. Burradas que está diciendo. Pegasus sí, Pegasus no. Hoy ha roto el silencio. Apoyará la norma si no se incluyen sus propuestas principales. Seguimos pendientes de saber si el decreto Ley de Medidas Anticrisis con motivo de la guerra sale adelante. Y atención, porque en ese decreto se aprueba, por ejemplo, los 20 céntimos de subvención al combustible que consumimos. Queda, mientras tanto, otro debate paralelo, el de la legitimidad o no del Estado para espiar a quienes considera un peligro para su estabilidad. A ver qué nos depara el próximo capítulo. Pero la actualidad nos lleva en primer lugar a la sede de presidencia del Gobierno de Canarias, donde el Gobierno va a anunciar un importante acuerdo en materia de inversiones. Vamos en directo hasta allí, comparecen el presidente del Gobierno, el vicepresidente y consejero de Hacienda y el consejero de Infraestructuras. Lo escuchamos. Igualmente también la adquisición de distinto material sanitario para hospitales de Canarias, una transferencia que tiene que ver con el Fondo Canario de Financiación Municipal y, muy importante, el plan y los escenarios presupuestarios para el trienio 2023-2025, entre otros. Pero hoy comparecemos de manera extraordinaria el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, el consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Chano Franquis, y quien les habla, porque en el Consejo de Gobierno el consejero de Obras Públicas ha dado cuenta de la comisión de seguimiento del convenio de carreteras celebrada ayer en el día de Madrid, en el que se ha aprobado por parte del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias, se ha aprobado la adenda que incluye los 407 millones de euros de la obra no ejecutada del convenio de carreteras. Es el primer paso definitivo ante un conflicto que, como saben ustedes, exigió del Gobierno de Canarias presentar una demanda frente al Gobierno central, presidido por Mariano Rajoy, por los incumplimientos del convenio de carreteras, que sumaba un total de 1.000 millones de euros y que, al llegar al Gobierno en el mes de junio del año 2019, dijimos que íbamos a resolver, y en ese sentido decir que son cantidades que son de dos cajas diferentes. Por un lado, estamos hablando de una cantidad que era de 538 millones de euros, era obra que se había ejecutado, 300 millones ya han sido trasladados a Canarias en el año 2021, 100 millones, 200 millones en el año 2022. Recuerden que el conflicto era que el Gobierno de España exigía que solo fuera para superávit, sin embargo esos 300 millones ya han sido utilizados para gasto corriente, quedan 238 millones de euros, incluidos los intereses que se van a incluir en los presupuestos del año 2023. Y luego teníamos la obra no ejecutada, que tenía mayores dificultades, 407 millones de euros, que es lo que ayer en esta comisión de seguimiento se acordó por los dos gobiernos, por tanto, por los ministerios de Transporte y de Hacienda, Consejería de Hacienda, Consejería de Transporte del Gobierno de Canarias, para ese primer paso que luego llevará procedimientos administrativos que culminarán en la firma de los dos gobiernos al respecto de esta situación, que creo que tiene una importantísima relevancia. Porque, primero, solventamos un problema que recogimos de 1.000 millones de euros, de manera definitiva.
En segundo lugar, porque fue un compromiso que adquirió este Gobierno y también un compromiso del Gobierno de España, del Gobierno de Pedro Sánchez. Quiero agradecer aquí los trabajos de Raquel Sánchez y de María Jesús Montero como ministras de las áreas pertinentes, del mismo modo que de todo el equipo del Gobierno de Canarias, de las dos consejerías. Ahora intervendrán ambos responsables máximos y también que creo que esta es una manera de trasladar lo que venimos diciendo desde el primer día. La defensa de Canarias con rigor, con firmeza, pero también buscando acuerdos, teniendo en cuenta las sensibilidades y ante un problema que tenía distintas posibilidades, porque cualquier cuestión, como los 407 euros, porque esto es lo que no estaba claro, que tuviésemos que ir a la justicia, terminaba siendo decidido por un juez. Y ante ello lo que hemos hecho es llegar a un acuerdo los dos gobiernos. Por tanto, máxima seguridad para los canarios y canarias al respecto y decir, ya para acabar, que todo esto se ha conseguido, lógicamente, con un trabajo sordo, permanente, durante todos estos años. Ha habido muchas visitas a Madrid, unas han sido públicas, otras no. Aquí he contabilizado 3, específicamente no públicas, en el año 2022, que hemos realizado en Madrid, y lo importante es el resultado de este acuerdo, que, repito, deja ya pues para ser sepultado un conflicto entre dos administraciones en las que el Gobierno de Canarias pues consigue que estos fondos lleguen a nuestra comunidad. Toma la palabra el consejero de Hacienda y vicepresidente del Gobierno. Pues nada, muy buenos días, gracias presidente. Como bien dice el presidente del Gobierno, hemos encauzado definitivamente un conflicto que heredamos por el que la Administración del Estado de entonces, año 12 en adelante, de forma unilateral, sin negociación, recortó el convenio de carreteras vigente por un valor de 860 millones de euros. Producto de esa decisión unilateral, que por cierto no se hizo con ninguna otra comunidad autónoma de España, fue épocas difíciles de recorte, pero a otros no le recortaron convenio vigente, solo se hizo con Canarias. El gobierno de Paulino Rivero se vio obligado a ir a los tribunales. Un convenio, digamos, incumplido de las etapas anteriores. Empezó la historia en el año 12 con el incumplimiento del gobierno del PP de forma unilateral y sin negociación, recortando el convenio vigente. Producto de ese conflicto, el gobierno de Rivero entonces empezó la historia en el año 12 con el incumplimiento del gobierno del PP de forma unilateral y sin negociación, recortando el convenio vigente. Producto de ese conflicto, el gobierno de Rivero entonces, con el apoyo de la oposición, fue a los tribunales y consiguió ganar en los tribunales, en 4 sentencias, al menos 503 millones de euros en relación a la obra conveniada y ejecutada con recursos propios en aquel momento. Se colocaron, como saben, esos 503 millones de euros en el superávit de la comunidad autónoma, aunque en el Tesoro Español del año 18, y quedó pendiente de sentencia, o al menos declaración de sentencia, los restantes 407 millones, que son los que ahora, afortunadamente, después de un proceso de negociación político, quedan encausados. De manera que los 860 millones iniciales que se detrajeron del convenio vigente, hoy son 1.000 millones, como decía el presidente, además del capital, con los intereses que se han acumulado. Y tiene, como saben, 2 vertientes. La vertiente del llamado superávit del año 18, que decía de forma inequívoca que ese dinero era de la comunidad y tenía que ser transferido a la comunidad para gasto ordinario y no necesariamente para inversiones vinculadas, lo desbloqueamos en la ley de presupuesto del año 21, en la disposición adicional 153, de manera que en el año 21 se consignaron los primeros 100 millones de la sentencia referida al dinero ejecutado. En el presupuesto del 22 se han incorporado del Estado 200 millones de euros y se tienen que incorporar en la ley del presupuesto del 23 los 200 millones restantes y sus intereses, que a día de hoy son 38 millones. De manera que con el encauce
pendiente de rematar también en un acuerdo de la ejecución de la sentencia referida a los 503 millones del superávit del 18, 100 en el año 21, 200 en el año 22, 200 más sus intereses, hasta ahora 38 millones en el 23. Y quedaba la otra parte, que es la que hoy anunciamos, que era el compromiso que tenía el Gobierno de España, desde el presidente del Gobierno a los ministros del ramo, de, al margen de la interpretación de la sentencia, incorporar en una adenda al convenio vigente esos 407 millones de euros. Esto fue un compromiso claro. En la investidura de Sánchez, se dijo por escrito y firmaron los socialistas españoles y ahora cumplen que los 407 millones del convenio de carretera que no se ejecutaron pero que estaban comprometidos se incorporan al convenio de carretera vigente. Y lo que anunciará hoy el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias es la concreción de ese compromiso del Partido Socialista Obrero Español, adquirido con Nueva Canaria en la investidura, pero adquirido por el presidente del Gobierno de Canarias ante la opinión pública de forma reiterada y que ahora se incorpora al convenio de carretera. De esa manera, aún pendiente el acuerdo final de los 503 millones, resolveríamos un contencioso histórico que empezó el año 12, que acumuló 860 millones de tracción de recursos a esta comunidad sin mediar palabra ni negociación, que ganamos una parte en los tribunales y otra discutiendo y negociando. Lo que ha puesto en evidencia que la mejor manera de defender a esta tierra es tener las cosas claras, ser firme, no levantarse nunca de la mesa hasta conseguir los objetivos que en justicia nos corresponden. Y hoy podemos decir, a satisfacción, es de justicia, pero a satisfacción de que hemos recuperado 1.000 millones de euros en esta legislatura que eran de justicia, que eran de Canarias, pero que había que concretarlo, que había que gestionarlo. Los 503, vía ley de presupuesto, pendiente la última anualidad, y los 407 ya negociados en las actas del proceso en marcha. Por lo tanto, expresar la satisfacción, ya no solo como vicepresidente del Gobierno, que por supuesto, y es lo más importante, también como máximo responsable de Nueva Canarias, que fue un partido que suscribió la investidura del señor Sánchez con un conjunto de compromisos, entre ellos este, y que ahora se cumple. No pasa nada por el tiempo transcurrido, no se ha producido ningún daño ni a las arcas públicas ni a la previsión de obra pública, porque lo que vamos a hacer con estas cantidades es incorporarlas al convenio vigente al final de su vigencia, que serían los años 26 y 27. Lo digo porque si algún malévolo sigue buscando 5 pies al gato, no lo va a encontrar, porque no se ha hecho ningún daño a los intereses de Canarias, todo lo contrario, lo único es que amarramos este dinero para el 26 y para el 27, que aunque está a la vuelta de la esquina, faltan unos años. Así que satisfacción, agradecimiento a los ministerios responsables, pero yo diría que también al Grupo Parlamentario Socialista, que suscribió con nosotros ese acuerdo, y aquí al presidente y al compañero consejero de Obras Públicas, porque como tiene que ser, hemos estado al pie del cañón defendiendo los intereses de Canarias con solvencia y, lo más importante, con resultados. Así que gracias. Muchas gracias. Y toma la palabra Sebastián Franqui, Chano Franqui, consejero de Obras Públicas. Gracias, presidente, vicepresidente. Y, bueno, es comentar la segunda parte de la deuda, ¿no? Ya se ha informado de cuáles son los antecedentes, que efectivamente el gran acuerdo era que había que cumplir el compromiso firmado por el Partido Socialista de Nueva Canaria en el debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, donde se estableció que había que resolver en esta legislatura la deuda histórica que tenía con carreteras, ¿no? Bueno, ha pasado muchas cosas en estos 3 años, ¿no? No lo voy a recordar, pero no ha sido fácil el trayecto, porque en medio han habido 2 elecciones generales, por tanto los primeros acuerdos se pactaron estando en el Gobierno en funciones y luego había que confirmar que el Gobierno continuara. Hemos tenido una pandemia y todo también, bueno, pues ha posibilitado que esto se alargara en el tiempo mucho más de lo que hubiéramos deseado. Pero lo que me gustaría resaltar en el día de hoy es que hemos puesto en valor el instrumento de la política. El instrumento de la política para resolver problemas de los ciudadanos, para entendernos con otras administraciones públicas. Creo que es lo principal, ¿no? Al servicio de la gente para resolver problemas.
y no utilizar este instrumento para crear problemas a los ciudadanos o para crear relación de diálogo y acuerdo. Lo fundamental de este acuerdo de hoy, o lo cerramos ayer en Madrid, es que ha vencido el diálogo y el acuerdo. Y lo hemos hecho en el terreno de la política, en el terreno de la palabra, ¿no? Hemos dejado el ámbito judicial, que estaba ahí, lógicamente, y hemos puesto este instrumento de la política al servicio del interés general y, por tanto, a llegar a un acuerdo entre la Administración Central y el Gobierno de Canarias. Acuerdo que se basa, como ha dicho el presidente y el vicepresidente, en obtener esos 407 millones de euros que eran de esa deuda no ejecutada, que estaban comprometidas en los convenios anteriores, pero que no se llegó a transferir a la Comunidad Autónoma de Canarias. Y hemos estado, haciendo una labor, lógicamente, en todo este tiempo de hablar tanto con el Ministerio de Transportes, lógicamente también con el Ministerio de Hacienda, y quiero, en primer lugar, agradecer que tanto José Luis Ábalos, su responsable anterior, como la actual ministra, Raquel Sánchez, siempre han sido cómplices a la hora de trasladar, negociar con el Ministerio de Hacienda para que este asunto se iniciara, digamos, como hemos conseguido en el día de ayer. Lo que significa el día de ayer, el acuerdo de ayer en esa comisión de seguimiento, es empezamos a poner en marcha la cuenta atrás del acuerdo que se va a firmar en los próximos meses. Es armar al expediente para esa propuesta que se hizo ayer de adenda para incorporar esos 407 millones en 2 anualidades del actual convenio de carretera. Hay que insistir mucho que lo firmamos el actual convenio, el convenio vigente, de 2018 al 2027, los 2 últimos años que no habían prevista ninguna anualidad, ningún ingreso para el convenio. Esas 2 anualidades, esos 407 millones, se distribuyen en 2 anualidades de 203 y poco para confirmar ese volumen de inversión en los próximos años en Canarias. Significa más del 34% de recursos que se añaden al convenio inicial que se firmó por 1.200 millones de euros. Ahora empieza un proceso de confirmar, de consolidar, y van a haber posteriormente, a lo largo del mes de mayo, fundamentalmente determinados encuentros para ir consolidando este expediente que comenzamos ayer y que se llevará definitivamente al Consejo de Ministros lo antes posible, que es el trabajo que estamos llevando a cabo. Tanto esa complicidad que hemos conseguido ayer, tanto con Hacienda como el Ministerio de Transporte, son conscientes de la importancia que tiene este acuerdo para nuestra comunidad, para resolver un problema histórico, para situar el debate de carretera donde debe situarse, que es en la capacidad que pueda tener esta comunidad autónoma de gestionar, de invertir en torno a los 220 millones de euros en los próximos años. Con esta nueva incorporación se van a incrementar esa cantidad. Creo que Canarias se situará el año que viene especialmente en tener obra pública de este convenio con la capacidad para poder certificar en los próximos años en torno a los 240 o 250 millones, cosa que no se ha conseguido en la historia de estos convenios en la comunidad autónoma. El máximo que ha obtenido la comunidad autónoma ha sido precisamente en torno a los 220 millones. Este año vamos ya a certificar los 210 millones que tenemos previsto invertir en carretera una vez que se complemente esta firma, que como anunció el presidente del Gobierno en el debate de investidura, en el debate de la nacionalidad, se firmará esa adenda en Canarias y, por tanto, acabaremos con uno de los conflictos entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias de la forma que se tiene que hacer en política, que el instrumento de la política sirva para resolver problemas y no para crear más problemas a los añadidos o al día a día de la ciudadanía. Creo que es el principal elemento que me gustaría resaltar, porque han habido muchas horas de diálogo, de intentar centrarnos en lo que nos interesaba a todos y finalmente hemos conseguido el acuerdo tan esperado por el conjunto de la sociedad canaria y, sin duda, también por el conjunto de las fuerzas políticas de nuestra comunidad. Espero, el objetivo es que esto se pueda firmar en el proceso que tarde en las próximas semanas. El presidente anunció que le gustaría que fuera antes del Día de Canarias. Yo le dije ayer que probablemente, no sé si llegaríamos a esa fecha, probablemente se nos retrasa un poco porque armar al expediente, son 2 ministerios que tienen que informar, tanto las intervenciones como los servicios jurídicos, y por tanto nos lleve quizás un poco más del 30 de mayo hasta que la apruebe el Consejo de Ministros, pero siempre estamos trabajando para ello, para que sea antes de que empiece el verano y, por tanto, acabar de una forma definitiva con esta deuda histórica y con este debate que hemos tenido en los últimos años en carretera. He dicho muchas veces que hemos hablado mucho de carretera en los últimos años
y que ese nivel de hablar mucho de carretera nos ha llevado a que se hicieran carreteras, porque no han estado en el mismo nivel, ¿no? Canarias ahora tiene instrumentos a su alcance que hemos impulsado desde que inició la legislatura, que es poner más de 28 proyectos que se están redactando en estos momentos, se han encargado, se están ejecutando, por tanto, la mayoría de estos proyectos van a estar a final y en el primer trimestre del año que viene, por tanto, la comunidad tendrá capacidad para planificar una inversión en los próximos años que van a superar esos 1.600 millones, que en definitiva es lo que va a subir ahora con este acuerdo, ¿no? Por tanto, vamos a conseguir, son dos instrumentos fundamentales: incorporar la deuda al nuevo convenio de carretera, al convenio actual, y reprogramar, lógicamente, en base a esa incorporación, la planificación de las inversiones en las anualidades en los próximos años hasta el 2027, que es cuando acaba este convenio. Muchas gracias. Solo antes de las preguntas, pues ratificar un poco la importancia del acto de ayer, porque no habíamos conseguido que en ninguna comisión de seguimiento hasta la de ayer se incluyera en la adenda los 407 millones de euros. Y se aprueba ayer, estando en la comisión de seguimiento, además de la Consejería de Hacienda y la Consejería de Transporte, el Ministerio de Transporte, pero también el Ministerio de Hacienda. Como ya se ha explicado, había 500 millones que no se discutían, que eran de Canarias. Lo que sí se discutían es cómo podíamos usar esos fondos. El Gobierno de España pedía que fuera para deuda, superávit. Sin embargo, de esos 500 millones, ya 300 se gastan para lo que decide el Gobierno de Canarias. Se sumarán 200 millones más intereses el año próximo, y los 407, que había dos interpretaciones distintas tras el fallo del Supremo. Canarias entendía que tenía obligación el Gobierno de incluir en el convenio, el Gobierno de España tenía otro criterio. Ayer conseguimos que el Gobierno de España en esa comisión aceptara que estuviese en el convenio vigente 2018-2027. Y ya lo han dicho tanto Román Rodríguez como Chano Franqui. Además del gran trabajo que han hecho desde el Gobierno de Canarias, sus áreas, también es de justicia reconocer al Gobierno de Pedro Sánchez su implicación para resolver un problema que heredó también ese Gobierno ante el incumplimiento del Gobierno de Mariano Rajoy, que exigió unánimemente que el Parlamento de Canarias, con el Gobierno al frente de Canarias, fuera a la justicia para restituir para los canarios estos fondos que van a generar empleo, van a dar certidumbre a las obras y que caminaremos con los proyectos que ya tiene el consejero para los próximos años. Abrimos turno de preguntas. Sí, buenas tardes. Al consejero, el prolongar 2 años el convenio, ha hablado de 28 proyectos y esa reprogramación supone incluir obras nuevas o carreteras pendientes o nuevas que no estaban previstas inicialmente, al prolongarse 2 años más. Y al presidente del Gobierno, hablando de los asuntos pendientes con Madrid, si ya hay un acuerdo cerca con el tema de la transferencia de las competencias en Costa. Gracias. No prolongamos el convenio 2 años más. El convenio se firmó de 2018 al 2027. No estamos incrementando los años del convenio, ¿no? Y lo reitero una vez más, porque sé que alguien está con ese debate, pero que no se ajusta a la realidad. Y me parece tan ilógico que lo que lo plantee son precisamente los que firmaron el convenio. Se firmó desde el año 2018 al 2027. Las 2 anualidades del 2026 y 2027 no había ningún ingreso para Canarias en el convenio de carretera. Se interpreta, o quiero interpretar, que esos 2 años servirían para liquidar el convenio actual, ¿no? Y por tanto lo que hemos hecho es, sin modificar el convenio actual, sin modificar las anualidades, hemos incorporado esos 407 millones en 2 anualidades, en el 2026 y en el 2027. Canarias tiene, cuando decía que se habló mucho de carretera en años anteriores, no se correspondía luego a la hora de encargar proyectos. Y cuando llegamos al Gobierno teníamos recursos porque teníamos un convenio firmado que nos obligaba a invertir en una media de 240 millones al año, y sin embargo no teníamos proyectos de la biblioteca para poder licitar obra pública, ¿no? Y por eso los primeros años de esta legislatura lo que hemos hecho es fundamentalmente encargar proyectos para que este Gobierno y el que venga tengan una biblioteca en obras públicas con capacidad de licitar obras. Hoy Canarias tiene capacidad para licitar lo que acaba este año y el principio del año que viene en torno a las 800 obras, importe de licitación,
para los próximos años. Por tanto, es una cantidad muy importante y además seguimos encargando proyectos para que eso sea así, ¿no? En nuestras conversaciones con el Ministerio, especialmente de Transporte y también con Hacienda, le hemos demostrado todos los proyectos que tenemos en marcha, los que hemos encargado, que son 28, los que están encargados actualmente, pero que se van a seguir encargando las obras que están previstas llevar a cabo, las pactadas en una primera fase con cada uno de los cabildos de nuestra comunidad, de las islas, y eso, en torno a esos 800 millones, lo que vamos a licitar en los próximos años. Y con esa información le hemos trasladado al Ministerio que tenemos capacidad para poder hacerlo, porque va a haber un volumen de obra pública a partir del año que viene que situará a Canarias que pueda estar certificando en torno a los 230, 240 o 250 millones cada año, que eso era inimaginable hace escasamente algunos años atrás. El último año, cuando llegamos al Gobierno, estábamos certificando una anualidad de 60 millones. Y ahora estamos ejecutando obras por valor, insisto, este año de 210 millones, y con la previsión que tiene la Consejería para este año 2022 estaremos incluso por encima de certificar esos 210 millones, cosa que no se conseguía en los últimos años con el convenio de carretera. Lógicamente vamos a utilizar esta adenda para liquidar de forma definitiva el convenio anterior. Vamos a incorporar aquellas obras que hoy están en ejecución, que son del convenio anterior, en Gran Canaria la obra de la cuarta fase de la circunvalación, o en Tenerife también hay la obra del enlace de Chafiras, que son obras del convenio anterior, que se están financiando con el convenio anterior, y lo que vamos a hacer es incorporarlas al convenio, al actual, para que de forma definitiva liquidemos ese convenio, y todo lo que el Gobierno de Canarias ha gastado del convenio anterior, que a día de hoy es una cantidad de 91 millones de euros gastado, que ha adelantado el dinero del Gobierno de Canarias, y que por tanto con esta solución, con este acuerdo, incorporaremos esos 91 millones precisamente para a cargo de este dinero del convenio anterior. Pensando en la planificación, pensando que Canarias asuma ese nivel de inversión y, lógicamente, pensando en los años 26 y los años 27, porque, lógicamente, con la previsión de financiación de este convenio, aunque lo elevemos a los 1.600 millones, más del 34% del actual producto de este acuerdo, es imposible que podamos asumir las 69 obras que tiene previsto el convenio actual. No lo digo yo, lo dice el Colegio de Ingenieros, que ha sido publicado el año pasado. Es imposible, no hay que podamos, ni con este convenio ni con el siguiente, financiar las 69 iniciativas u obras que están previstas en este convenio de carretera. Con lo cual, en los últimos años de este convenio, el Gobierno de Canarias, lógicamente, tendrá que sentarse otra vez con el Gobierno y con el Ministerio para empezar a negociar el futuro convenio de carretera, que nos dará la garantía de que la inmensa mayoría de las obras que hoy están en este convenio de carretera se puedan ejecutar en los tiempos previstos. La que ponemos en marcha ahora son las pactadas con cada uno de los cabildos en cada una de las islas. Y las que hemos encargado son producto de ese acuerdo, de diálogo y de acuerdo que hemos tenido en esta primera fase de planificación con cada uno de los cabildos. Y por eso estamos confiados en que Canarias en los próximos años, final de este año, principio del siguiente, principio del año que viene, estará en condiciones de certificar esa cantidad de dinero tan importante, en torno a los 240, 50, 60 millones, si la planificación prevista la podamos ejecutar en este final de año y principio del año que viene. Una precisión, aunque yo creo que el consejero lo ha respondido. El convenio vigente 1827, no 18-25, 18-27, con dos anualidades con 0 euros, 26 y 27, tiene un anexo de obras de 69 obras, que el día que sepamos lo que cuestan, porque una cuestión es relacionar obras y otra es proyectarlas, los 1.200 millones no dan ni para un tercio, pero es que los 1.600 ahora con estos 407 no da para la mitad. De manera que se vendió un convenio por 10 años cuando tenía ficha financiera para 8, se vendió un anexo de 69 obras que no se financian con 1.200 millones de euros ni dándole 40 años para atrás a la economía. De manera que se vendió un convenio pequeñito con unas obras muy importantes. De manera que el consejero no va a tener que buscar nuevas obras. Lo que va a tener es que proyectar nuevas obras y negociar un nuevo convenio a partir del 27, porque ni doblando la cantidad incorporada a los 407 da
para el anexo de obras que se apuntó y se vendió en el convenio anterior. Y con respecto a la transferencia de costas, que era la pregunta que también me realizaba, la Consejería sigue trabajando con el Ministerio. De hecho, esta semana va a haber una reunión interna en la que también voy a participar con la ministra, de la que, por cierto, también tengo que decir sobre el gas, que hoy aprobándose el decreto de ayuda que se ha convalidado y se convierte en proyecto de ley, la modificación para aclarar el asunto del gas vendrá bien con una modificación en la enmienda de ese proyecto de ley o bien en una disposición adicional específica en otro decreto ley. Y lo que hemos pedido es que sea cuanto antes y lo que está cerrado es que se hará acorde al Plan Estratégico Energético de Canarias. Y sobre costas, nosotros tenemos ya el decreto cerrado. El texto está cerrado, el problema está en el anexo, en el que tenemos todavía algunas diferencias. Y, por tanto, también queriendo que sea cuanto antes, no nos vamos a precipitar para sacar antes algo que debe ser mejorado y si seguimos con la voluntad de que pueda ser con la ventana del mes de julio de este año 2022. Pero también tengo que decir que ponemos por delante, lógicamente, que sea la mejor transferencia, en este caso, de esa competencia para Canarias que se necesite, antes que correr para tener luego que lamentarlo, ¿no? Así que el problema está en el anexo, pero seguiremos estas mismas semanas sentándonos para ello. Sí, hola, buenos días. Óscar Herrera para Televisión Canaria. Le quería preguntar si el acuerdo de ayer que se llevará al Consejo de Ministros da carpetazo a este conflicto que dura ya una década o todavía quedan esos 238 millones de ejecutados que no sé si están pendientes de que en los futuros presupuestos se incluyan o pueden bailar o están comprometidos y por lo tanto aquí estamos en el final de un conflicto entre Canarias y el Estado. Gracias. Respondo y completa cualquiera de los dos que me acompañan, tanto el consejero de Hacienda como el de Transporte, de la siguiente manera. Ayer se incluye en la adenda los 407 millones y los 200 más intereses que a día de hoy, y hoy hemos aprobado un plan económico que habla de 238 millones, porque son 38 millones los intereses. Lo que está cerrado con el Ministerio de Hacienda a falta de su concreción oficial es que se ingresarán para el Gobierno de Canarias presupuesto 2023. Como saben, este dinero es nuestro sí o sí, aquí no hay ninguna duda. Aquí la duda estaba en cómo se podía utilizar esos fondos. Y lo que queremos el Gobierno de Canarias, lo que hemos hecho en el año 21 y 22, es que sea para aquello que fuera preciso, gasto corriente, ¿no? Por tanto, que es un asunto relevante, está resuelto a través de esa transferencia del año 23. El más complicado, sin ninguna duda, era el reconocimiento del Gobierno de España de los 407 millones, porque aquí sí que teníamos interpretaciones jurídicas distintas, que es lo que ayer se consiguió en la Comisión de Seguimiento. Una cosa. Ahora me acordé. En la disposición adicional 153 de la Ley de Presupuestos del año 21, para el año 21, se establece el reconocimiento del pago de la cantidad de los 503 millones que se colocaron en el superávit. Y se incorporan 100 millones en el ejercicio del 21, en la Ley de Presupuestos del 22, 200 millones, y cuando tengamos la Ley de Presupuestos del 23, los 200 y los intereses, por ahora 238. La disposición adicional 153 dice que son cantidades a cuenta pendientes del acuerdo. Y yo, que ya saben que tengo algún trienio en esto, yo voy a meter esto, no le van a gustar a mis compañeros socialistas. Yo tengo dudas de la Ley de Presupuestos del Estado para el año 23. Yo, porque soy... porque creo que sigo la política española. De manera que nosotros necesitamos, antes de que ocurra eso, que la disposición adicional 153 se cumpla y tengamos un acuerdo por el que se nos va a transferir con ley de presupuesto o sin ley de presupuesto los 238 millones pendientes. Y no es ningún invento del Gobierno, es que lo dice la disposición adicional 153 y la ministra lo sabe porque la pactamos con ella en su momento. Eso fue una enmienda de Nueva Canaria a la ley de presupuestos del año 21 y por lo tanto sabemos de lo que hablamos. De manera que está muy encausado, 300 de esos 503 millones de la banda acá, previsto incorporar en la ley de presupuestos del año 23 los 200
y los intereses. Pero como el tiempo es el tiempo y las circunstancias políticas son las que son, vamos a acelerar. La ministra tiene ya propuestas nuestras para llegar a un acuerdo que prevé, insisto, la disposición adicional de la ley de presupuestos para cerrar eso. Yo diría que en términos políticos, ¿qué es lo que importa? De acuerdo político, el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias cierran el conflicto de las carreteras después de más de una década. Lo heredamos. En la etapa anterior no se consiguió ni un solo euro para Canarias del contencioso, y en esta etapa yo sostengo que se van a conseguir los 860 millones y sus intereses, que nos llevan a 1.000 millones. Con la tramitación de la adenda, yo estoy con el consejero de Obras Públicas, la tramitación de la adenda es lenta, es compleja, a mí eso no me preocupa. A mí me preocupaba el desbloqueo político, la voluntad expresada por el Gobierno de España de reconocer esos 407 millones, que no lo logramos en los tribunales, pero sí en términos políticos, eso está reconocido, y que la parte del superávit está encausada, pendiente de rematar. Pero digamos que este conflicto que heredamos, muy importante en términos cuantitativos, muy importante en términos de derechos, queda absolutamente encausado, insisto, con diálogo, con firmeza, con convicción, y ahí están los datos incontestables de que hemos restituido, y era de justicia, lo que fue un maltrato a esta tierra, restándole 860 millones sin una reunión por medio, en materia de infraestructura de carreteras. Y esta comunidad tuvo que conseguir sacar 500 millones de la sanidad, de la educación, de la cultura y el deporte para pagar una parte de las carreteras en marcha. Y ahora estamos pagando, el consejero de Obras Públicas está pagando revisiones de precios por los retrasos que se produjeron por la falta de liquidez de la comunidad para ese tema, y también lo vamos a afrontar porque es nuestro deber, ¿no? Presidente, bueno, de la experiencia de la reunión de ayer, yo creo que mucho más optimista que lo que va a plantear Román. Yo estoy convencido tanto de la programación de Hacienda como del Ministerio de Transporte, que es quien transfiere el dinero a la Canaria. Recordar que esos recursos vienen a través del Ministerio de Transporte directamente a nuestra comunidad. Programando 200 y pico millones. Los que hablaban ayer es cuándo se va a poner el corte del acuerdo para saber exactamente la cantidad definitiva, que es lo que hay, que tendrá que cerrar ahora el consejero y el vicepresidente y el consejero de Hacienda en las próximas semanas. Esperamos hoy, después de la comunicación, de la reunión que hemos tenido ayer, y era con los dos ministerios, ambos ministerios están en la tesis de que esto lo cerremos la cantidad definitiva en las próximas semanas. Por eso estoy absolutamente optimista que incluso antes de que firmarse la adenda, pues ya se sepa exactamente la cantidad y el compromiso de estar los presupuestos del año que viene. Sí, ¿alguna pregunta por Tenerife? Sí, una cosita sola, Mariola. Vale, un momentito. No, solamente creo que ayuda. Dije en mi intervención al final que hemos tenido muchas reuniones, encuentros, cartas, acuerdos políticos y también reuniones no públicas. 3 hablaba de este año, en la que tengo que trasladar que la ministra de Hacienda, porque la dificultad estaba en Hacienda del Gobierno de España, se comprometió a que se incluyeran estos 407 millones y también a la transferencia de los 200 más intereses para el año 23. Y ayer hemos visto que ese compromiso se materializa y el Gobierno de España va a querer sacar los presupuestos del 23. Nosotros lo vamos a sacar. Nosotros culminaremos la legislatura con los 4 presupuestos en tiempo y forma, que ya presentaremos, y por tanto ese compromiso se va a materializar como se hizo en el 21 y en el 22. Sí, Tenerife, ¿alguna pregunta? No. Vale, ¿alguna pregunta por aquí? Gracias. A continuación seguimos con la rueda de prensa. Se incorpora el viceconsejero y portavoz Antonio Olivera. Y nosotros nos vamos. Bueno, pues ahí está ese anuncio del Gobierno de Canarias, histórico para nuestras cuentas públicas, y efectivamente cuando se produzca efectivamente esa sesión en materia de carreteras. Pero hay otro punto informativo al que nos lleva justo esta mañana. Pedro Sánchez está compareciendo justo ahora. Bueno, acaba de terminar su comparecencia después de que se haya aprobado
esa difícil votación que tenía hoy el Gobierno en el Congreso para aprobar el plan económico para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania. Pero ya saben, la crisis del presunto espionaje a políticos independentistas catalanes, el caso Pegasus, ha hecho que perdiese el apoyo de alguno de sus socios, como Esquerra Republicana. Bueno, la votación acaba de tener lugar, como decimos, el Ejecutivo ha sacado adelante su decreto gracias al apoyo de otros independentistas, los vascos. 176 votos a favor, 172 en contra, por 4. Entre los que han votado en contra, Esquerra Republicana, el Partido Popular o Vox. Durante la mañana hemos oído el malestar de los políticos independentistas catalanes, no por el contenido de esta ley, sino por las presuntas escuchas de Pegasus. Fui engañada por el presidente del Gobierno en preguntas. Quienes hoy voten que no a este Real Decreto Ley están perjudicando a los ciudadanos con el único fin de dañar al Gobierno, y a ustedes les han votado para hacer la vida más fácil a las personas. Ante pruebas evidentes de espionaje, de ataques a los derechos civiles, de ataques al derecho de defensa, de ataques al derecho de representación política, no hace nada o peor, saca pecho. Esta es su democracia plena. O sea, que si quieren conocer qué pensamos y qué vamos a votar de este Real Decreto, pregunten al CNI o pregunten a la ministra Robles. Bueno, pues hoy hemos conocido otros dos datos. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado el IPC del mes pasado, de abril, 8,4%. Esto es menos que el pasado marzo, cuando fue del 9,8%. Este descenso rompe con la tendencia ascendente que teníamos en los últimos meses y justo aquí, como ven, baja. También hemos conocido la encuesta de población activa del primer trimestre del año, meses en los que unas 70.000 personas han perdido su empleo. La tasa de desempleo se sitúa en el 13%. Malos datos también comparados con hace un año. El paro ha descendido en 479.000 personas. Buenos datos, quiero decir, con respecto a hace un año, porque el paro ha descendido en ese número importante de personas, una de cal y otra de arena en esta mañana. Y buena parte de esas variables económicas tienen que ver con lo que está ocurriendo en Ucrania. Son varios los puntos que concentran la actualidad, el diario de guerra en aquel país. Miren, vamos a empezar con Mariupol, una de las zonas más cercanas al Donbass, a la frontera rusa, que es ahora mismo la parte que domina este país. Desde esta ciudad portuaria llega la petición desesperada de un comandante de la Marina ucraniana, y lo ven, pidiendo la evacuación urgente de las tropas y del millar de civiles que aún permanecen escondidos en la planta siderúrgica de Azovstal. Apela al procedimiento de extracción, un mecanismo que ya permitió salvar la vida a unas 300.000 personas en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania rodeó a las tropas aliadas. En las últimas horas también se han conocido estas imágenes de satélite por donde habrían podido detectarse nuevas tumbas excavadas cerca precisamente de esta ciudad de Mariupol. Bueno, seguimos recorriendo la frontera rusa junto a Ucrania y llegamos a otro punto crítico, Kharkov. Rusia está centrando ahora sus ataques en este punto, en este lugar. Su objetivo sigue siendo lograr el control total sobre el territorio de Donetsk y Lugansk, toda esa franja con la que tiene frontera. Así establecería un corredor con Crimea. Es una de las ciudades más castigadas por la ofensiva, Kharkov, donde comienzan a ser más que evidentes las consecuencias de los bombardeos. El último se ha cobrado la vida de una persona. Estamos hablando de una de esas ciudades en las que la mayoría de las personas aparentemente eran prorrusas. Habría que preguntarles ahora. Bueno, la tensión se ha trasladado también en las últimas horas hasta Moldavia. En este país, en el que limita prácticamente en su totalidad con Ucrania y también con Rumanía, hay una franja, se llama Transnistria. Y en esa franja la influencia rusa es mayor, es una pequeña república prorrusa dentro de este país. 3 atentados sin autores conocidos en esa región separatista, en la frontera además con Ucrania, que han disparado las alarmas ante una posible intervención de Moscú. Podrían tener la excusa. De hecho, hay alrededor de 1.500 soldados rusos que permanecen en la zona desde la guerra del 92, que concluyó sin una solución definitiva. Las fuerzas de defensa de la región de Odesa, en el sur de Ucrania, han reforzado la protección de la frontera estatal con Moldavia tras estos incidentes que han hecho crecer los temores de que la guerra se amplíe a otro territorio, a otro país.
Bueno, y volvemos precisamente al sur. Ahí está, Jersón también, otro de los puntos disputados donde Rusia ha logrado hacerse ya, si no completamente, con la mayor parte de la ciudad. De hecho, Moscú acaba de anunciar que a partir del 1 de mayo se empezará a usar el rublo en esa ciudad, a orillas del Mar Negro. La población ha salido a la calle con banderas ucranianas para manifestarse en contra de la invasión y las tropas rusas han respondido así, dispersando, como ven, a los manifestantes con gases lacrimógenos. Bueno, en esa ciudad está Vitali Suárez, colaborador de este programa. Él mismo ha grabado los disturbios y los bombardeos. Ahora ya ha empezado un bombardeo en el Gerson y aquí podemos ver frente de mi casa. Bueno, pues ahí ven esa situación que nos narra el propio Vitali. Saben ustedes que tiene raíces y conexiones con Canarias, pero que desde el principio de esta guerra se ha dedicado a ayudar a todas las personas a las que puede, porque los problemas de suministro desde que comenzó el conflicto son evidentes. Bueno, y con él vamos a hablar. Vitali, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Ya veo que te pillamos en mitad del reparto, ¿verdad, Diario? Sí, estoy repartiendo. Ahora mismo estoy pasando por el centro de ciudad y bueno, es un desastre ver esto después de esta noche. Muchos edificios se quedaron sin ventanas, los cristales destropeados y la verdad la gente está muy asustada. ¿Qué ha ocurrido en la última noche para que suceda todo esto? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, hemos oído un bombardeo fuerte, vibraciones en las casas y esta mañana hemos encontrado las calles principales, el centro de ciudad, bastante destropeado todo. Me imagino que la ocupación rusa será evidente, por lo menos ellos dicen que ya prácticamente toda la ciudad es suya. ¿Es así? Sí, en realidad es así. Incluso bloquearon toda la ciudad, es imposible salir de ciudad. Ocuparon el edificio del alcalde nuestro, lo echaron desde su oficina, ponieron su alcalde propio de Rusia. Y bueno, no sé, creo que van a hacer un referéndum porque no dejan salir a la gente desde ciudad, es imposible. Claro, y esto para la labor que estás desempeñando, para el suministro de alimentos, de artículos de necesidad para las personas, ¿esta situación ha mejorado con la llegada, con la ocupación rusa o se mantiene igual o a peor? Se mantiene igual, incluso peor. ¿Por qué? Porque teníamos un tiempo muy corto para ir a una ciudad que está cerca, en Nikolaev, para traer medicamentos y alimentos. Hemos hecho 4 viajes. Ha sido muy duro porque hubo unos combates ahí y tuvimos que parar, escondernos y bueno, seguir llevando las mercancías. Y entonces ahora como está el bloqueado, ya casi una semana no entran los productos. Claro. Y cuando estamos repartiendo, la gente siempre está preguntando ¿de qué parte? Porque no quieren aceptar el parte rusa. O sea, la gente no quiere recibir alimentos de la parte rusa, aunque los necesite. Sí, siempre están preguntando. Está tomando muy agresivo los medicamentos, alimentos rusos. Hay unos coches que está repartiendo, pero la gente está tomando muy negativo esto. Vaya. Oye, Vitali, no sé si está habiendo enfrentamientos entre tropas ucranianas en esa zona, porque a lo mejor no hay, pero sí estamos viendo, además a través de los vídeos que nos has podido mostrar tú, que sí que está habiendo un descontento popular que se está traduciendo en manifestaciones y protestas. Sí, lo tratan mal porque la gente, unas manifestaciones pacíficas y bueno, no dejan reunirse a la gente. Enseguida empiezan a tirar las granadas con gas, con humo, para echar a la gente. Bueno, es tremenda esta situación que están viviendo. ¿Tú estás pudiendo desarrollar tu trabajo con cierta normalidad o por lo menos con continuidad? Seguimos repartiendo, nosotros no hemos parado nunca en este momento, pero hay muchos controles más difíciles para pasar. Antes había unos controles en salida y entrada de ciudad y ahora hay incluso controles saliendo barrio al barrio. Tenemos que siempre pasar los controles, también revisan los coches, documentos. Hay una pérdida de tiempo enorme.
Bueno, Vitali, pues ya sabes que seguimos muy atentos a la situación. Gracias a ti en esa ciudad, a través del diario de Vitali, que lo pueden hacer todas las personas que nos están viendo también. Ahí ven esa dirección para la que pueden seguir y echar una mano, si pueden, a Vitali en esta labor que está desarrollando en esa ciudad, en su país. Vitali, cuídate mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vuestro programa y a toda la gente de España que está ayudando a nosotros. Gracias. Buenas tardes. Nos llama la atención siempre esta posibilidad que nos permite la tecnología de repente de apretar un botón y conectar con una ciudad, con una persona que está viviendo una guerra, ¿verdad? Es como abrir una ventana con la guerra y es una situación que nos resulta también difícil a veces de asimilar. En fin, esta es la situación en Ucrania. Y tras su encuentro con Putin en Moscú de este martes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha visitado esta mañana las localidades de Borodianka, Bucha e Irpin, a las afueras de Kiev, lugares que fueron tomadas por las tropas rusas y recuperadas por las ucranianas. Han recibido a Guterres, ahí lo ven visitando a pie estas zonas, con mucha más cercanía que como lo recibió Putin ayer. Ya saben, lo sentó a la misma mesa que Macron, esa de 4 metros o 5 por lo menos, para mantener una distancia kilométrica. En estos enclaves se han denunciado crímenes de guerra. Se ha rodeado a Guterres de unas excepcionales medidas de seguridad. En estos momentos se reúne con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Bueno, pero Rusia, ya saben, tiene otro arma, un elemento de presión importantísimo, que es el gas, y este miércoles ha cumplido su amenaza energética, pero con Polonia y Bulgaria. No se atrevió con Alemania, pero desde luego esto es un aviso para quien no quiera pagar el combustible en rublos, algo que ha sido calificado de chantaje por la Unión Europea. Bruselas garantiza el suministro para los países afectados, mientras Europa pide unidad entre todos los estados. Lejos de amedrentarse, Polonia insiste. No vamos a pagar en rublos por el gas ruso y hacemos un llamamiento a nuestros socios en la Unión Europea para que tampoco lo hagan, dice su primer ministro. El presidente polaco advierte: tomaremos las medidas legales apropiadas, haremos cumplir las compensaciones de la parte rusa por violar el contrato. Bulgaria también avisa que no cederá a lo que considera un chantaje. No vamos a satisfacer ninguna demanda que no esté en el contrato. Nadie puede chantajear a Bulgaria, independientemente de la posición que crea que tiene, mantiene su primer ministro. Unidad es lo que pide Alemania al resto de Europa. Lo único importante para mí es que Alemania no pague en rublos, que no ceda al chantaje y que actuemos al unísono europeo, solicita el ministro de Economía. Zelensky habla de arma política. Rusia considera el gas y cualquier otro producto que pueda exportar como un arma y los usará para chantajear a Europa, mantiene el presidente ucraniano. La Unión Europea anuncia que trabajará para garantizar el suministro a los consumidores de los países afectados. El Kremlin fracasa una vez más en su intento de sembrar división entre los Estados miembros. La era de los combustibles fósiles rusos está llegando a su fin en Europa, asegura la presidenta de la Comisión Europea. Ursula von der Leyen anuncia que la respuesta a esta acción rusa será inmediata, unida y coordinada. Problemas con el gas para países del este de Europa y también amenaza para España, porque Argelia advierte que suspenderá la venta de gas a España si se vende gas de su país a Marruecos. Verán, de ese país nos llega el 40% del total. Lo que Argelia no quiere es que España reenvíe nada a Marruecos, nada procedente de Argelia, por lo menos. Ya se el anuncio tras conocerse que España y ese país tienen previsto reabrir el gasoducto entre los dos territorios. Ya ha dicho España que nada del gas argelino va a retornar hacia Marruecos, que será otro gas distinto el que compre el reino alauí. Bueno, y hablamos ahora del tiempo. Rayos como estos se han visto en las últimas horas en el sur peninsular.
Aquí tenemos más estabilidad, con vientos alisios e incluso Antonio Cárdenas, mira, estos son los rayitos que se han visto. Incluso Antonio Cárdenas, buenas perspectivas, ¿no? Qué susto, vamos, pero esto son tremendos, todavía nos están cayendo encima. Buenas perspectivas para el fin de semana aquí en Canarias. Bueno, cuando soplan vientos alisios en Canarias, Roberto, ya sabemos más o menos a qué atenernos. Hay posibilidad de que nos fastidien un poco esos vientos, dependiendo de dónde estemos, pero por lo menos sabemos que es el régimen habitual. Hasta ahora, en lo que llevamos de día de hoy, han soplado 85 kilómetros por hora, una racha, que no es poco, en Agaete, en la aldea de San Nicolás, y más de 70 kilómetros por hora en Agaete. Y esta es la previsión para las próximas 72 horas, los próximos 72 días. Ahí ven los lugares habituales del alisio, noroeste y sudeste de La Palma, también noroeste y sudeste de Tenerife, oeste y noroeste de Gran Canaria y sudeste de Gran Canaria, donde sopla el alisio habitualmente, y también en los canales entre islas y por supuesto también en zonas de La Gomera y del Hierro. Esto es lo que vamos a tener en las próximas horas, viento del nordeste y esas rachas que podrían superar los 60 kilómetros por hora en algunos puntos. Y para el fin de semana, eso que tú decías, temperaturas que van poco a poco en ascenso, y en el fin de semana podemos tener temperaturas, oye, que no están nada mal, por encima de los 25 grados en algunos puntos de Canarias. Nada que ver, como tú decías, con lo que ha ocurrido en la península, porque vamos a ver fotografías de, estos son de Málaga, de la pasada noche, publicadas por Adrián Valencia. Fíjate esos rayos que cayeron, no cayó demasiada agua, pero sí que una tormenta eléctrica importante la pasada noche en puntos del sur peninsular. Y donde hoy está habiendo sí que precipitaciones interesantes, granizo, es en el lugar en que vamos a ver ahora mismo, en Almería, muy cerca de Málaga, también provincia andaluza. Fíjate el granizo que cayó esta mañana en esta feria de agricultura, también de ganadería que tienen, que se presentaba como una de las ferias más importantes en los últimos 30 años en este lugar, pues en Níjar. El que venda en esa feria de toldos antigranizos se ha forrado, ¿eh? Se ha forrado. Granizo en Almería esta mañana. Por tanto, tienen en España, en la España peninsular y también en Baleares y Ceuta y Melilla, tienen tormenta, tienen rayos, tienen granizo, tienen agua y tienen lo que vamos a ver enseguida, Roberto, esta previsión de calima para las próximas horas también en la península. Ya algo se ha visto, pero fíjate, hombre, no es la densidad de como si fuesen las manchas marrones y amarillas, pero sí que es esta calima azulita que ha provocado imágenes como la que enseguida vamos a ver. Esto es Gavà, teñido de... Gavà, esta es la costa de Barcelona, ¿no? Sí. Teñido de marroncito durante el pasado amanecer. Fíjate qué bonita la imagen. Gavà, la playa... Y aprovechando ya que estamos un avión despegando, ¿no? Tanta arena en el suelo como en el cielo, ¿no? Exacto, prácticamente. O sea que otro episodio de calima más en la península. Dicen que todavía en Málaga están recogiendo calima de marzo, que cayeron 5.000 toneladas, 5.000 millones de toneladas en aquella ocasión, todavía lo tienen en el suelo. Así que lo están... Mira, ayer no estábamos hablando de la escasez de arena, pues nada, es riqueza que se reparte, hay que verlo también de esa manera. Claro, ¿no? exacto. Oye, en Chile el problema que tienen, lo que no les llega es el agua, ya llevan muchos años de sequía. Sí, llevan, bueno, desde principios de la pasada década, y lo que va de esta prácticamente 12, 13 años de sequía, y lo que se está ocurriendo es que están incluso planteándose, si la próxima década sigue así, que van incluso a tener que importar agua dulce. Lo que está ocurriendo allí es que ahora mismo el agua dulce en Chile, el agua de regadío, se está convirtiendo prácticamente en un bien de lujo. Santiago y otras ciudades de Chile se plantean prescindir de ese césped que solemos ver adornando parques y jardines en muchas capitales. La causa está en una profunda sequía que se repite y agudiza año tras año desde la pasada década. Nosotros hicimos un diagnóstico que muchas partes de estas zonas de césped eran ornamentales y no eran funcionales. Así que este césped ya se considera incluso un bien de lujo y se plantean sustituirlo por plantas que requieran menos agua, como estas propias del desierto. La sequía nos pega a todos transversalmente y tenemos que todos subirnos al carro de la sustentabilidad hoy día. Justo el año 2021, el pasado año, fue uno de los más secos en la historia de este país. Por eso Chile acaba de anunciar un plan sin precedentes en los 500 años de historia de esta ciudad para racionar el agua en la capital. El último nivel de ese plan incluye posibles cortes rotativos de agua. ¿Tú ya has podido ir a la Capilla Sixtina a verlo? Fresco. Una vez en mi vida estuve. Además, sí, con nuestro editor, con Carlos Centurión, estuvimos por allí hace ya unos cuantos años. Me enseñarás fotos. Pues mira, vamos a volver, pero bueno, con trampa, porque nos vamos a despedir con unos frescos que van a reconocer porque son los que decoran la bóveda de la Capilla Sixtina. Pero, ¡oh, sorpresa! Estos que ven no están en Roma, porque es una réplica que se ha construido en México y que forma parte de una exposición temporal. Otra anécdota, la música que escuchan, el Miserere Mei Deus, se tocaba solo en la Capilla Sixtina. También la han importado, y eso que los papas amenazaban con excomunión a quien osara copiarla.
Pues les dejamos con esta música, con Telenoticias 1 y Paco Luis Quintana. Volvemos mañana. ¡Feliz día!